genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 1051. Viento y lluvia de Los Ángeles. Después del año nuevo lunar, Fen Yu regresó a Los Ángeles debido a un partido de Lamba entre la Winnie Rain y Portland Trail Blazers. Paul Allen había llamado a Fen Yu para decirle que su equipo vencerá a Winnie Rain fácilmente, al igual que la vez anterior en Portland. Fen Yu resopló. Aunque Blazers es un equipo más fuerte que Winnie Rain, los Blazers solo habían ganado por 8 puntos en su encuentro anterior. En los partidos de baloncesto, las diferencias de puntuación de un solo dígito significan que ambos equipos están al mismo nivel. Si un jugador está en forma ese día o el equipo está en una racha ganadora, el equipo podría ganar. Hoy, Paul Allen estará viendo el partido al margen, y dijo que estará de buen humor cuando vea a su equipo vencer a sus oponentes fácilmente. Fen Yu realmente odiaba a Paul Allen. Elgin Baylor le había dicho a Fen Yu que si los Blazers no habían creado problemas, su plan de reconstruir el equipo sería más exitoso. La Winnie Rain había obtenido la selección del draft y contrató al jugador recomendado por Fen Yu y el entrenador George Karl. Sin embargo, Winnie Rain tuvo que aceptar 2 malos contratos para hacer eso. Esto había aumentado el estrés salarial del equipo, y no pueden fichar grandes nombres del mercado libre en los próximos 3 años. El director del equipo, Elgin Baylor, es muy respetuoso con Fen Yu. Cuando estaba bajo Donald Sterling, su salario era de solo $300,000, el más bajo entre todos los directores de equipo. Recibía un salario incluso más bajo que los gerentes de ciudades pequeñas como Milwaukee, Toronto, etc. El gerente de la Lakers recibe $2 millones anuales, y el salario promedio de los gerentes de equipo de Lamba es de alrededor de $70,000 a $80,000. Además, los La Clippers son de una gran ciudad de los EU. Pero la asistencia a los partidos de los Clippers es demasiado baja, y la negativa del dueño del equipo a gastar dinero en mejores jugadores es una de las razones. Elgin Baylor había sugerido reconstruir el equipo, pero el jefe no está de acuerdo. Después de que Fen Yu se hizo cargo del equipo, el salario de Elgin Baylor se incrementó a $800,000 y se le prometieron incentivos si la asistencia alcanza un cierto porcentaje. Esto es casi 3 veces los ingresos del año anterior de Elgin Baylor. Aunque George Karl es un entrenador que se enfoca en el juego defensivo, también es bueno en los ataques. Los jugadores principales de la Winnie Rain son todos novatos, como Vince Carter. Mucha gente había dicho que Winnie Rain se arrepentirá cuando lo contrataron. Pero ahora, Carter había demostrado que esos críticos estaban equivocados. En 2 meses, Carter se convirtió rápidamente en un favorito de los fanáticos con sus impresionantes mates. Esto aumenta la asistencia y el equipo ganó muchos fanáticos, a pesar de que no se clasificaron para los playoffs. Otro jugador, Paul Pierce, también es bueno en jugadas ofensivas y es muy querido por el entrenador Karl. Rashard Lewis, que fue el último jugador que quedó en la sala verde, puede incluso lanzar triples. Aunque todavía es débil en algunas áreas, puede crear oportunidades para Carter y Pierce. El único jugador, el entrenador, que no le gusta es el base armador Rafer Alston. Si su armador de primera elección no está lesionado, nunca usará a Rafer Alston. Se suponía que la primera opción point guard sería la primera selección general de Lamba hace 2 años, pero fue rechazada debido a lesiones. Winnie Rain había utilizado transferencias múltiples para ficharlo. El entrenador Karl dijo que si este Chauncey Billups se recupera, se convertirá en un muy buen base. El 6º jugador se llama Mobley y estará asociado con Casey. El resto de los jugadores son exjugadores de Clippers y algunos jugadores de malos contactos. Estos jugadores tienen experiencia y algunos incluso tienen experiencia en playoffs. Pueden ayudar a desarrollar a los novatos. Elgin Baylor había advertido a los jugadores mayores que los novatos serán el núcleo de este equipo. Si alguno de ellos se atreve a intimidarlo, será suspendido. El jugador estrella que Fen Yu quería reclutar inicialmente era Scottie Pippen, pero ahora está contento con su equipo actual. Si es posible, querría reclutar a Jordan, pero Jordan se había retirado y no se dejará seducir por el dinero. Después de Jordan, los Bulls habían perdido a otro miembro de su equipo de campeonato. Pippen había querido un contrato más grande, pero el jefe de los Bulls se negó. Winnie Rain hizo una oferta de un contrato de 5 años por valor de $90 millones por Pippen, pero él firmó con Portland Trail Blazers con un contrato de 5 años por valor de $80 millones. Los Blazers le dijeron que puede seguir ganando el campeonato si se une a ellos y será más grande que Jordan en el futuro. Entonces, Pippen firmó el acuerdo y fue cambiado por algunos jugadores.
Pero Winan Rain logró fichar a uno de los jugadores del equipo campeón de los Bulls. Firmaron a Dennis Rodman por un contrato de 3 años por valor de $5 millones. Este es un buen negocio, ya que Dennis Rodman no se lleva bien con sus compañeros de equipo en los Bulls. Elgin Baylor temía que nadie en el equipo pudiera controlar el mal genio de Dennis Rodman. Pero Fen Yu le dijo al entrenador Carl que está bien. Si el entrenador y el director del equipo no pueden mantener a Rodman bajo control, se ocupará de él. Además, el entrenador Carl había prometido que podía controlar a Rodman. Dennis Rodman es un buen jugador y promedió 12 rebotes por partido. Su defensa había ayudado al equipo y puede evitar que esos jugadores mayores creen problemas. Winan Rain no solo había obtenido los derechos de selección del draft para este año. Habían obtenido algunos de los derechos de selección del draft para el próximo año. El futuro de este equipo es brillante. Fen Yu está muy satisfecho con la actuación de Elgin Baylor. Puede que este equipo no se clasifique para los playoffs, pero al equipo le va mucho mejor. Todo el mundo cree que si el equipo puede conseguir 2 mejores jugadores el año que viene, seguramente podrán entrar a los playoffs. Carter y Pierce son sobresalientes, y ambos habían obtenido el premio al novato del mes de la NBA. Esta es la primera vez en la historia de la NBA que un equipo tiene 2 mejores novatos. El estilo ofensivo del equipo había hecho que los fanáticos recordaran la Showtime. Aunque la Showtime es de los Lakers, a los fanáticos del baloncesto en Los Ángeles no les importa. Este equipo también es un equipo de la. Hoy, Elgin Baylor había difundido deliberadamente la noticia de que el jefe de la Winan Rain estará viendo el partido al margen, y sus entradas se agotaron. Fen Yu sospecha que estas personas no están aquí para ver el partido. Están aquí para ver a Paul Allen, y argumenta. Después de todo, ambos equipos habían discutido en los medios más de una vez. Mucha gente también sabe que estos dos accionistas de Microsoft no se caen bien. A muchos fanáticos les gusta ver peleas en la cancha, pero si pueden ver pelear a los jefes de 2 equipos, será perfecto. Ni siquiera les importa si tienen que pagar 10 veces el precio del boleto. Capítulo 1052. Comience a correr Elgin, te habías contactado con tantos medios. ¿Estás tan seguro de que ganemos? Fen Yu había venido a la Winan Rain Arena para ver el partido, y este partido es contra el equipo de Paul Allen. Sería demasiado embarazoso si pierden. Jefe, le pregunté al entrenador Carl. Dijo que había encontrado la debilidad de los Blazers y que ganaremos. Además, el armador principal y el delantero centro de los Blazers están lesionados. Enviarán a sus jugadores de reserva, y tenemos la ventaja. Pippen tampoco está en su mejor forma en comparación con el tiempo que estuvo en los Bulls. Fen Yu asintió. No importa si su equipo puede llegar a los playoffs, pero deben ganar contra los Blazers. Cuando Fen Yu apareció en Winan Rain Arena, la multitud aplaudió. Muchos fanáticos levantaron pancartas agradeciéndole por cambiar el equipo y traer una nueva arena a la ciudad. Fen Yu es accionista de Winan Rain Arena. Aunque es el más pequeño de los 3 accionistas, sigue siendo el jefe. Es bastante vergonzoso para los Lakers cuando juegan en Winan Rain Arena. Sus resultados son mejores, pero tuvieron que jugar en la casa de la Winan Rain. ¿Por qué Bush no construyó un estadio deportivo para los Lakers? La pantalla grande muestra un primer plano del rostro arrogante de Paul Allen. El partido no había comenzado y se está comportando como si ya hubiera ganado. Muchos fanáticos del baloncesto se sorprendieron de que la arena no le diera a Fen Yu ningún primer plano, a pesar de que él era uno de los accionistas. Por supuesto, los reporteros de otras estaciones de televisión le habían dado a Fen Yu mucho tiempo en el aire. Pero Fen Yu se había cubierto la cara con una gorra de béisbol y grandes gafas de sol. Los fanáticos del baloncesto sienten curiosidad por saber si Fen Yu tiene una cicatriz fea en el rostro o, de lo contrario, ¿por qué escondió su rostro? Algunos fanáticos especulan que Fen Yu sabe que su equipo perderá y no está dispuesto a mostrar su cara. Esta vez, Paul Allen había traído a 2,000 fanáticos de los Blazers para apoyar a su equipo. Sus fans también contribuyeron con la venta de entradas. Bip, bip. Fen Yu sacó su teléfono móvil y vio que Paul Allen le había enviado un SMS. Fen, si me lo suplicas ahora, le diré a mi equipo que gane por menos de 10 puntos. Maldición. Este bastardo es demasiado arrogante. Fen Yu mostró el SMS al entrenador Carl y dijo. Dijiste que definitivamente ganaremos. Si perdemos, seré humillado. Carl respondió con orgullo. El equipo se había familiarizado con algunos conjuntos de estrategias y esos novatos se habían acostumbrado al ritmo de los partidos.
Este año, debido al cierre patronal, los partidos están programados de cerca. Muchos de los viejos jugadores están lesionados y sus niveles de condición física no pueden mantenerse al día. Nuestros jugadores jóvenes pueden no ser tan hábiles, pero pueden correr. Esos jugadores veteranos no los alcanzarán. El árbitro inició el partido con su silbato, pero viento y lluvia perdieron el salto. Los Blazers habían comenzado su ofensiva. Paul Allen se vuelve y mira a Fen Yu con orgullo. Esta es la brecha entre ambos equipos. Le había dado instrucciones a su equipo para que golpeara al equipo de Win Rain desde el principio. Quiere humillar a Fen Yu. Los Blazers anotaron los primeros puntos, y cuando los jugadores aún estaban celebrando su buen comienzo, vieron a los jugadores de Win Rain empezar a correr. El equipo de Win Rain va por un contraataque rápido. Después de 3 pases largos, el balón se pasa a Carter. No hay jugadores del equipo contrario cerca de él, y saltó y ejecutó una volcada de 360. La multitud rugió. Fen Yu aplaudió. Este es el tipo de juego que él y los fanáticos disfrutan. Los Blazers habían comenzado su ofensiva desde las canchas medias. Prefieren atacar lento y constante y anotaron sus 3 primeros balones. Pero el equipo de Win Rain también logró anotar sus 3 primeros balones. Sus ofensas duraron menos de 10 segundos y la más corta es de solo 6 segundos. Cada vez que los Blazers anotan, los jugadores de Win Rain tomarán represalias con mates con éxito. Carter y Pierce querían ser los mejores jugadores del equipo. Carter es una de las 5 mejores selecciones generales, y Pierce es la 8ª selección general. Ambos son jóvenes y talentosos. Carter es bueno en volcadas y Pierce es bueno en tiros en suspensión. Ambos son buenos a su manera. Ambos jugadores se esforzaron mucho, y siempre son los jugadores que corren al frente durante sus contraataques. Los Blazers fallaron su cuarta bola y Rodman consiguió el rebote. Esta vez, los jugadores de los Blazers regresaron a su cancha muy rápido, y Carter y Pierce no lograron anotar. Pero Carter logró pasar el balón a Lewis, que está parado fuera de la línea de 3 puntos. Al igual que durante el entrenamiento, Lewis salta y dispara. 3 puntos. Bip. Paul Allen está furioso. Pensó que el equipo que pedirá un tiempo muerto primero será el equipo de viento y lluvia. Han pasado solo 2 minutos desde que comenzó el partido y los Blazers están perdiendo por 3 puntos. ¿Cómo es esto posible? El equipo de Win Rain ni siquiera puede clasificarse para los playoffs. ¿Por qué están liderando? Fen Yu se puso de pie y chocó los 5 con todos los jugadores. Buen trabajo. Ganaremos hoy. Cal reunió a los jugadores alrededor. Rafer Alston, empezaste en el baloncesto callejero y tu habilidad para manejar el balón es sobresaliente. Necesito que presumas tus regates para atraer a los oponentes para que vayan 1 a 1 contigo. Pero recuerde, usted es un base armador y su primera prioridad es pasar el balón. Carter, Pierce, ustedes dos deben aprovechar sus debilidades y sumar tantos puntos como sea posible. Lewis, tienes que ayudar a Alston a bloquear a sus jugadores. Rodman, te dejaré los rebotes. Correr. Todos ustedes deben correr para desgastarlos. Cal había desplegado estas tácticas, y las tácticas no involucraban al delantero centro. Rodman es el delantero centro, pero su trabajo es solo agarrar los rebotes. Tras el tiempo muerto, los Blazers anotaron otro balón y lograron defenderse bien para evitar que viento y lluvia realizaran un rápido contraataque. Pero el point guard de Win Rain es demasiado irritante. Demuestra muchos regates espectaculares. Incluso cuando tiene la oportunidad de atravesar la defensa, simplemente driblará. Incluso le hizo un gesto al point guard de los Blazers para provocarlo. El point guard de los Blazers se apresuró hacia adelante, pero el point guard de Win Rain tiró la pelota hacia el aro, y Carter saltó y realizó una layup. Carter se cuelga del aro por un tiempo antes de regresar a su mitad para defenderse. Mientras corría, hizo un gesto arrogante con la acción de conducir una motocicleta. Después de 3 intercambios, el base de los Blazers comienza a ignorar las tácticas de su equipo y comienza a tener 1 contra 1 con Alston. Es más grande y más fuerte que Alston y tiene ventajas. Así, el resto de jugadores de los Blazers, incluido Pippen, no pudieron conseguir ningún pase. Solo pueden correr de un lado a otro en la corte. El entrenador Carl está sonriendo. Los Blazers habían caído en su trampa, y este es el ritmo del equipo de viento y lluvia. A este ritmo, esos viejos jugadores de Blazers pronto se quedarán sin energía. Capítulo 1053. ¿Podemos ganar? Los Blazers son todos debiluchos.
¿Todavía se atreven a afirmar que todos pueden ganar el campeonato este año? Ni siquiera pueden vencer a un equipo pésimo como Win Rain. ¿Cómo van a ganar todos el campeonato? Paul Allen se puso de pie y les gritó a sus jugadores. Este es su segundo tiempo muerto en 5 minutos. El entrenador de los Blazers está rojo de vergüenza. Quería mostrarle a George Karl que es un mejor entrenador. Pero ahora, Karl había demostrado que era el mejor y había usado tácticas para superar las debilidades de Win Rain de tener jugadores con experiencia. El regaño de Paul Allen a sus jugadores mostró en la pantalla grande de la arena. Muchos fanáticos del baloncesto de Los Ángeles están animando. Incluso los poderosos Blazers están siendo reprimidos por Win Rain. Muchos fanáticos del baloncesto están allí para ver la ofensiva acelerada de Win Rain Team, las volcadas de Carter, las espléndidas habilidades de Pierce, las habilidades extremas de regate de Alston, los locos peinados de Rodman y también para ver a Fenju discutir con Paul Allen. Sin embargo, la mayoría de los fanáticos del baloncesto no creían que el equipo Win Rain ganaría. Pero ahora, nadie está seguro de quién ganará este partido. Aunque el partido acababa de comenzar, el equipo de Win Rain lidera por 9 puntos. El tiempo muerto terminó y ambos equipos sustituyeron a sus jugadores suplentes en el partido. Pero Pierce, del equipo Win Rain, todavía está en la cancha, y será pareja de 3 novatos y un jugador senior. Los Blazers habían sustituido a todos los jugadores excepto a Pippen. Pero Pippen no está en su mejor forma este año. En el pasado, es un experto en defensa, pero hoy no pudo bloquear 3 de los tiros de Pierce. Fenju está emocionado. Entre los novatos en 1998, Pierce es uno de los mejores jugadores ofensivos. Otro novato, Antawn Jamison, también es otro buen jugador, a pesar de que todavía no muestra ninguno de sus talentos. Otros jugadores, incluido Carter, no son tan buenos como Pierce. Por ejemplo, Carter no sabe dar un paso atrás en los tiros en salto, y sus triples no son tan precisos como Pierce. Los espectadores se emocionaron al ver a Pierce ganar a Pippen en todos los aspectos. Este es el mejor novato de este año, y el equipo de Win Rain había obtenido un tesoro. Los fanáticos pueden ver a este equipo ingresar a los playoffs el próximo año, y serán los campeones dentro de 3 a 5 años. El equipo de Win Rain podría incluso ganar los campeonatos antes que los Lakers. Sí. Si Shaq se une al equipo Win Rain, seguramente la ganará los campeonatos el próximo año. A Fenju no le importa lo que piensen los fanáticos. Solo está aquí para ver el partido y disfrutar de la sensación de ganarle a Paul Allen. Durante el descanso, el equipo de viento y lluvia lidera por 13 puntos. La diferencia no es grande, pero Karl le dijo a Fenju que habían ganado. Mira, los jugadores de los Blazers jadean como perros. Aunque los jugadores de Win Rain también están cansados, no están tan cansados como los jugadores de Blazer. Karl había dejado que Carter, Pierce y otros jugadores principales descansaran en el partido antes. Desde su ligero entrenamiento de ayer, los principales jugadores demostraron tener suficiente aguante. Joven, buena resistencia, rápida recuperación y el partido sigue el ritmo de Win Rain. Si Win Rain todavía no puede ganar contra los Blazers, entonces el entrenador Karl puede renunciar a su condición de uno de los mejores entrenadores de la NBA. Rodman, creo que puedes obtener más de 20 puntos en el partido, e incluso podrías romper tu récord personal de puntos si estás dispuesto a pasar a la ofensiva. Muéstrales a esos gerentes y entrenadores que te menospreciaron y dijeron que no puedes calificar tus habilidades. Son los que no aprecian tus talentos. Karl le dijo al Rodman de cabello color arcoíris en el vestuario. Rodman había obtenido una vez más de 30 puntos en un juego. Aunque la mayoría de sus puntos se anotan por debajo de la canasta, eso demuestra que puede anotar. Puede que Rodman no gane mucho dinero en las canchas, pero fuera de las canchas, es una celebridad. Cuando estuvo con los Bulls, es el segundo jugador detrás de Jordan en términos de ganancias. Karl le está diciendo a Rodman que puede aumentar su valor comercial como jugador siempre que juegue bien, y al equipo no le importa lo que haga afuera en su tiempo libre. El objetivo de Rodman como jugador es ser el centro de atención y ganar dinero para disfrutar de la vida. Dado que el entrenador Karl le está dando esta oportunidad, no la perderá. Comenzó la segunda mitad. Los Blazers aumentaron su defensa y usaron marcas de hombre a hombre en Carter y Pierce. No quieren dejarlos tocar el balón, pero Rodman está en llamas. Rodman consiguió rebotes defensivos y ofensivos y anotó con volcadas, bandejas, etc. Incluso logró sumar puntos desde las líneas de tiros libres.
En este momento, muchos de los fanáticos sintieron que Rodman podría ganar contra Shaq. En los últimos 5 minutos del partido, los Blazers habían sustituido a todos sus jugadores principales fuera de las canchas ya que están perdiendo por 20 puntos. Viento y lluvia se habían adelantado desde el segundo minuto del partido. El partido terminó, y Fenyu bloqueó deliberadamente a Paul Allen para que no se fuera. Hola Pablo. Este es un partido emocionante, ¿verdad? ¿Por qué no me rogaste? Si me hubieras rogado, le pediría a mi equipo que ganara por 5 puntos. Paul Allen está furioso. Mierda. Mi equipo fue destrozado por un pésimo equipo. ¿Eh? ¿Por qué no dices nada? Suspiro, el jugador estrella, Pippen, todos ustedes ficharon había jugado bien hoy. 20 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Déjame ver las estadísticas del novato Pierce de mi equipo. 27 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, 2 robos y 2 tapones. Oh, el salario de este novato es bastante alto. Son más de $2 millones. ¿Cuál es el salario de tu jugador estrella? Aunque la temporada de este año es más corta, el salario de Pippen es de más de $11 millones. ¿Cómo puede perder un jugador así ante un novato? HMPH. Fen, tu equipo, ni siquiera puede clasificarse para los playoffs. Sí. También estoy preocupado por esto. ¿Crees que Lamba está en contra de mi equipo o algo así? Mi equipo es tan fuerte que no puede clasificar. ¿Gastaste dinero para que tu equipo contrario te dejara ganar? Por favor, compártelo conmigo. Si no es demasiado caro, puedo comprar un paquete y dejar que mi equipo gane todos los partidos restantes. ¿Quién había gastado dinero para arreglar los fósforos? ¿De qué paquete estás hablando? Paul Allen miró a Fenyu con enojo. Mi equipo se había clasificado por sus capacidades. Pero Paul Allen no puede replicar a Fenyu porque su equipo fue destrozado por el equipo de Fenyu. La diferencia de 20 puntos muestra que ambos equipos están en niveles diferentes. Es como los mejores equipos jugando contra las tablas inferiores. HMPH. Si eres capaz, nos encontraremos en los playoffs. Nos clasificaremos el año que viene, pero no estoy seguro de si su equipo se clasificará. HMPH. Incluso si su equipo puede clasificar, su equipo también será expulsado. Sí. Puede que nos echen si no conocemos a los Blazers. Somos un equipo pésimo, y los Blazers es el único equipo que podemos ganar. Fenyu respondió con una sonrisa. Capítulo 1054. Todos los equipos están golpeando a los Blazers. Fen, esto es increíble. Habéis ganado todos contra el Blazer por tantos puntos. Él acababa de terminar, y Fenyu recibió una llamada de Kirilenko cuando los jugadores estaban siendo entrevistados. Kirilenko estaba más emocionado de ver ganar al equipo de Fenyu que a su propio equipo. Jajaja. En los partidos profesionales, no hay equipos que puedan ser invencibles. He dicho antes. Si tenemos el entrenador, los jugadores y las estrategias adecuadas, también podríamos ser un equipo fuerte. Fenyu le había dicho a George Karl que usara un estilo de juego ofensivo para atraer a los fanáticos. Pero George Karl le había dado una sorpresa. Mira a los aficionados vitoreando en las gradas. Paul Allen había gastado dinero para comprar boletos, proporcionó transporte y alojamiento para que los fanáticos de los Blazers vinieran a Los Ángeles. Su propósito es que los fanáticos vean cómo los Blazers van a destrozar a Winning Rain. Pero al final, los Blazers fueron destrozados y sus 2,000 fanáticos se sintieron decepcionados. Después de burlarse de Paul Allen, Fenyu quería compartir su alegría con otra persona cuando Kirilenko lo llamó para felicitarlo. Kirilenko también había comprado un equipo, New Jersey Nets. Aunque también es un equipo débil, sigue siendo su equipo. Los New Jersey Nets también tuvieron un partido hoy, y Kirilenko todavía prestó atención al partido de Winning Rain. Es realmente un buen amigo. Hermano Ki, ¿cómo estuvo el desempeño de su equipo hoy? Perdimos de nuevo, pero está bien. De todos modos, los jugadores todavía se están acomodando. En otros 2 años, después de que expiren esos malos contratos, el equipo será mucho más fuerte. ¿Puedo permitirme esperar? Kirilenko respondió casualmente. Sí. Acaba de descargar su enojo con el gerente de su equipo antes y se siente mejor ahora. ¿Has cambiado por ese point guard que te dije? Sí. Ahora está en nuestro equipo y antes había anotado estadísticas de 3 dígitos de 2 dígitos. Fen, ¿no seguiste a mi equipo? Kirilenko respondió enojado. Ay, jajaja, nuestros tiempos de partido están tan cerca, y no me di cuenta.
Deberían construir su equipo alrededor de ese jugador, y todos deberían hacerlo bien. Jason Kidd es el base que más quería Feng Yu, pero es demasiado caro, y los Phoenix Suns ignoraron la solicitud de Winnie Rain de intercambiarlo por él. Los New Jersey Nets consiguieron conseguir a Kidd porque cambiaron a Marbury por él. El estilo de juego de Marbury es más ofensivo y ambos jugadores son geniales a su manera. En la vida anterior de Feng Yu, fue hasta el año 2000, después de que los New Jersey Nets firmaran a Martin y Jefferson, se convirtieron en un equipo fuerte. Pero aún así perdieron ante la Lakers durante 2 años consecutivos. Pero en esta vida, con la interferencia de Feng Yu, la historia había cambiado y los Lakers podrían no ganar los campeonatos. Yo también pienso lo mismo. Es un gran jugador y mi entrenador está lleno de elogios para él. Decidí reconstruir el equipo para cambiar su estilo de juego. Quiero conseguir jugadores rápidos que puedan anotar, para un estilo de juego ofensivo. El año que viene, mi equipo será diferente. El estilo de juego ofensivo de los Nets está inspirado en mí. Parece que no importa lo que haga, la historia seguirá en su curso. Ok. Tengo grandes esperanzas para su equipo. Sería genial si nuestros dos equipos pudieran ser los campeones de las costas este y oeste. Podemos jugar unos contra otros hasta el 7º partido de la final, y solo las ganancias de la venta de entradas serán muchas. Kirilenko se rió. Feng Yu se queda sin palabras. Sus equipos siguen últimos y Kirilenko está pensando en la final. Además, arreglar los partidos para ganar dinero. Esta idea es muy interesante. Hermano Ki, deja de soñar despierto. Shaq de los Lakers alcanzará su punto máximo pronto, y nuestros dos equipos podrían no pasar de él. Las habilidades individuales no importan mucho en un partido. Además, podemos pensar en formas de intercambiar por Shaq. En las ligas profesionales, todo puede pasar. Kirilenko respondió con confianza. ¿Venderás al mejor jugador de tu equipo? Si alguien puede hacer una oferta que no puedo rechazar, lo haré. Además, Shaq no puede correr rápido. Nuestro estilo de juego es fast break, ¿y quién dice que no podemos ganar? Nos enfrentaremos a los Blazers en otros 2 días. Prepararé a mi equipo para destrozar a los Blazers de nuevo. ¿Destrozar a los Blazers? Ningún equipo está seguro de hacer eso. El equipo de viento y lluvia puede ganar hoy porque sus triples son más precisos hoy. Si no, es posible que ni siquiera ganen. Después de hoy, los Blazers encontrarán formas de abordar esta estrategia, y la misma estrategia no será efectiva la próxima vez que se reúnan. Te deseo éxito. Dijo Feng Yu. Y Paul Allen regresó a Portland con su equipo en un vuelo fletado. Está furioso y todos los jugadores no se atreven a hacer un solo sonido. Este es un marcado contraste cuando vuelan a Los Ángeles. De camino a Los Ángeles, los jugadores estaban jugando a las cartas y bromeando. Ayer, los jugadores le habían prometido a su jefe que golpearían al equipo de Winnie Rain por él. Pero al final, perdieron el juego. Durante la rueda de prensa posterior al partido, los jugadores de Winnie Rain se jactaron de su victoria, y los jugadores de los Blazers también recibieron información de los reporteros. Los New Jersey Nets, que acababan de perder su partido por 20 puntos, afirmaron que destrozarán a los Blazers en su próximo partido 2 días después. ¿Desde cuando los Blazers se convirtieron en un equipo débil? Habían sido un equipo fuerte que se clasifica para los playoffs todos los años. Además, con Pippen uniéndose al equipo este año, deberían ser más fuertes. Paul Allen conocía la razón. Feng Yu y ese ruso están muy unidos y son socios en muchas empresas comerciales. Incluso compraron juntos el Empire State Building. No hace falta decir que Russian había difundido esta noticia para ayudar a Feng Yu a avergonzar a Paul Allen. New Jersey Nets es un equipo más débil que Winnie Rain. Aparte de Kidd, no tienen otros jugadores estrella. ¿Cómo se atreve un equipo como este a afirmar que ganará? 3 días después, Paul Allen se fue de Nueva Jersey en silencio. Nunca esperó que los Blazers perdieran ante los Nets. Kidd estaba en su mejor forma y el resto de los jugadores de los Nets están en llamas. Usaron contraataques y tácticas de 3 puntos contra los Blazers, lo que resultó en la derrota de los Blazers. Justo antes del pitido final, un triple de Kidd desde la mitad de la cancha selló el partido. Aunque Kidd había anotado su último triple por suerte, no puede cambiar el hecho de que los Blazers perdieron este partido. Los medios comenzaron a informar sobre las derrotas consecutivas de los Blazers. Escribieron que los jugadores de los Blazers son viejos y el equipo debe reconstruirse. Si no, solo pueden clasificar para los playoffs y nunca ganarán los campeonatos.
Desde el comienzo de la temporada, cuando los Blazers firmaron a Pippen, muchos fanáticos sintieron que los Blazers tienen la oportunidad de llegar a la final. Los medios informan a Paul Allen como el dueño del equipo de Lamb más decepcionante. Fue reprimido por Feng Yu en Microsoft y perdió ante el equipo de Feng Yu en las canchas. Incluso el equipo del mejor amigo de Feng Yu había ganado contra su equipo. Feng Yu tampoco esperaba que los New Jersey Nets ganaran. Se rió a carcajadas cuando vio la cara de Paul Allen en la televisión. Capítulo 1055. El plan de Allen. Paul Allen había estado buscando una oportunidad para derribar a Feng Yu. Su deseo es echar a Feng Yu de la junta directiva de Microsoft. Pero Feng Yu tiene un control absoluto sobre el mercado chino. Esta es su ventaja, y Bill Gates confiaba en Feng Yu. Es por eso que el plan de Paul Allen no se puede implementar. Paul Allen sabe que Bill Gates no cooperará con Feng Yu por mucho tiempo. Microsoft anunció que no ofrecerá Microsoft Office de forma gratuita durante el lanzamiento de Win 98. Win 98 ya se está vendiendo a bajo precio y Microsoft no continuará renunciando a una parte de sus ganancias. Más del 60% de las PC de China utilizan el sistema operativo original de Microsoft, y esto se considera una victoria para Microsoft. Cuando Microsoft obtenga el monopolio del sistema operativo de China, otras compañías de software en China se verán afectadas y Microsoft aumentará el precio de su sistema. Después de conocer el plan de Bill Gates, Paul Allen no objetó la cooperación de Microsoft con Feng Yu. Creía en Bill Gates, y después de que Microsoft obtuviera el control del mercado chino, echará a Feng Yu del tablero. Paul Allen había estado esperando pacientemente para tener la oportunidad de echar a Feng Yu y humillarlo. Pero ahora, Paul Allen no puede esperar más. El equipo de Feng Yu había criticado y avergonzado a Paul Allen en los medios varias veces. Cuando los hombres de Paul Allen lo promocionaron por aparecer en la portada de la revista, el equipo de Feng Yu reveló algo sorprendente a los medios. La revista se había puesto en contacto con Feng Yu primero, y Feng Yu rechazó la entrevista 3 veces. Eso significa que Feng Yu es la primera opción y Paul Allen es solo un reemplazo. Paul Allen está furioso. Soy solo un reemplazo. Soy el segundo accionista más grande de Microsoft y un habitual en la lista de los hombres más ricos del mundo. ¿Cómo puedo reemplazar a Feng Yu? Soy uno de los cofundadores de Microsoft. Sin mí, Microsoft no existirá. Mi coeficiente intelectual es uno de los 10 primeros en la historia de la humanidad. ¿Cuánto es el coeficiente intelectual de Feng Yu? Que Feng Yu es solo un forastero y había invertido en Microsoft después de ganar algo de dinero en los mercados de valores. Si no fuera por Bill Gates, ¿cómo puede entrar Feng Yu en el tablero? Mira lo que sucede después de que Feng Yu ingresó al tablero. Se había perdido la mayoría de las reuniones de la junta sin ningún motivo válido y le había pedido a su asistente que hiciera todo su trabajo. ¿Pensó que Microsoft es su hogar? Bill Gates también está descontento con Feng Yu debido a la consola de videojuegos. Paul Allen cree que si puede encontrar una razón válida, Feng Yu definitivamente será expulsado. Aparte de Ballmer, todos los demás directores están descontentos con Feng Yu. Paul Allen había estado buscando esta oportunidad. Hoy, alguien le había dicho una información importante sobre Feng Yu, y esto podría hacer que Bill Gates aceptara echar a Feng Yu del tablero. Y, Paul, sé que tú y Feng no se caen bien. Este es un secreto a voces y todos los miembros de la empresa lo saben. Pero Feng es muy importante para la estrategia de la empresa. 2 años. Solo necesitamos 2 años más y obtendremos el control del mercado chino. En ese momento, no necesitaremos la ayuda de Feng. Bill Gates persuadió. Esta es la 9ª vez que Paul Allen le pide a Bill Gates que eche a Feng Yu de la junta este año, y es solo marzo. Eso significa que Paul Allen le había contado esto a Bill Gates casi todas las semanas. Bill, si permitimos que Feng sea el director de nuestra empresa, la reputación de Microsoft podría verse empañada. ¿Qué pasó? Paul, olvídate del partido de Lamba. Eso es solo un juego, y no puedes hacer ningún dinero de él. Bill Gates pensó que Paul Allen está molesto porque su equipo había perdido ante Feng Yu y está tratando de encontrar una excusa. No estoy hablando de baloncesto. Paul Allen se está volviendo loco. ¿Por qué todos piensan que está molesto por la derrota de su equipo? Aunque Paul Allen está molesto, pero en comparación con las ganancias de Microsoft, su equipo no es nada. Como dijo Bill Gates. Su equipo no puede ganar dinero por él. Paul Allen quiere echar a Feng Yu del tablero, y sin las acciones de bonificación de Feng Yu al final del año, puede obtener más acciones. Las acciones valen más que su equipo.
Además, expulsar a Feng Yu del tablero afectará más a Feng Yu, y Paul Allen puede humillarlo. Bill, estoy hablando de los asuntos de Microsoft. Tenemos un acuerdo con los fabricantes de hardware de que no produciremos PC y sus componentes, ¿verdad? Sí. La consola de juegos no se considera PC o componentes de PC. Bill Gates está desconcertado porque Paul Allen le pregunta esto. Eso significa que todos nuestros directores no pueden fabricar componentes de PC, ¿verdad? ¿Estás hablando de las acciones de Feng Yu en Lenovo? Su participación en Lenovo no tiene nada que ver con nosotros. Además, las PC que produjo no están bajo la marca de Microsoft, y el mercado principal de Lenovo está en China. El gobierno chino también tiene participación en esa empresa. No. No estoy hablando de Lenovo. Me refiero a una empresa de tarjetas gráficas, Nvidia. Había oído hablar de Nvidia antes. Pero, ¿qué tiene que ver con Feng Yu y Microsoft? Todos los componentes de hardware deben ser compatibles con nuestro software. ¿No es esto normal? ¿Pero qué pasa si Feng posee la participación mayoritaria de esta empresa? Esta empresa está especializada en tarjetas gráficas y Feng es uno de los directores de Microsoft y miembro del directorio. ¿Pensarán otros fabricantes de hardware que estamos usando Feng Yu para ingresar al mercado de hardware? Dijo Paul Allen. Esto y Nvidia no tiene nada que ver con Microsoft y Microsoft no tiene acciones en esa empresa. El otro fabricante de hardware no debería decir nada. Bill Gates tiene dolor de cabeza. Microsoft había sido declarado culpable de antimonopolio el año pasado porque había empaquetado y vendido sus productos. Microsoft también está siendo demandado por monopolizar el mercado en muchos países. Si se malinterpreta a Microsoft por ingresar al sector de fabricación de hardware ahora, la empresa enfrentará más problemas. Bill, deja de dudar. Feng es muy ambicioso. Quiere entrar tanto en la industria del hardware como del software y ser el líder del mercado en el sector de las TI. El año pasado, fue anunciado como el segundo multimillonario más rico del mundo y se vuelve arrogante. Es posible que aún lo ganes este año, pero ¿qué pasa el próximo? Si Feng controla tanto el hardware como el software, su patrimonio neto se disparará y te suprimirá. Paul Allen sabe lo importante que es el título de multimillonario más rico del mundo para Bill Gates, a pesar de que este último siempre demostró que no le molesta. Bill Gates hizo una pausa por un segundo y dijo. Creo que es hora de que hable con Feng. Capítulo 1056. ¿Por qué motivos? Bill, dijiste que tienes algo urgente que discutir conmigo. Feng Yu entró en la oficina de Bill Gates y se sentó en el sofá. Feng, necesito confirmar algo contigo. Escuché que habías adquirido un fabricante de tarjetas gráficas, Nvidia. Así es. Fue bastante problemático hacerse cargo de esa empresa. Gracias a esta empresa, adquirí dos pequeñas empresas de inversión de riesgo. Pero solo soy dueño de las acciones mayoritarias. ¿Qué pasa? ¿También quieres invertir? Feng Yu mira de Bill Gates con una sonrisa. Esta es una empresa de hardware. ¿Te atreves a invertir? Feng, debes saber que debido al dominio de Microsoft en la industria del software, no puedo ingresar al sector del hardware. Microsoft ahora está siendo demandado por monopolio, pero afortunadamente los fabricantes de hardware nos apoyan. Si perdemos su apoyo, será una situación en la que ambas partes pierdan. Oh, es una pena. Feng Yu respondió. Esta persona es el multimillonario más rico del mundo, pero está restringido en muchas áreas. Ni siquiera puede invertir como quiere. Bill Gates está loco. ¿Qué quieres decir con que es una lástima? Soy Bill Gates. El hombre más rico del mundo durante varios años. ¿Crees que debo sentir lástima? Feng, creo que no entendiste lo que quiero decir. Estoy diciendo que Microsoft no puede ingresar a la industria de fabricación de hardware o producir nuestra propia marca de PC. Dijo Bill Gates. Lo sé, y por eso dije que es una lástima. Feng, tú también eres de Microsoft. ¿Soy de Microsoft? ¿Quién te dijo eso? Cuando la gente mencione a Microsoft, pensarán en usted, Paul y Steve. ¿Desde cuándo soy representante de Microsoft? ¿Me vas a ceder el puesto de CEO? Preguntó Feng Yu. Bill Gates casi explotó de ira por lo que dijo Feng Yu. ¿Qué quieres decir con que quiero entregarte mi puesto? ¿Cuántos días ha pasado en su oficina aquí en un año? ¿Quieres ser el CEO? Incluso si tengo que dejar mi puesto, también elegiré a Paul o Steve como mi sucesor. ¿Por qué te lo daría? Si quiere ser el CEO de Microsoft, primero debe amar y tratar a la empresa como su hogar. Debe tratarlo como su carrera de por vida. ¿Cumpliste alguno de estos requisitos?
Habías fallado en todos los aspectos. Fenn, no importa cómo lo niegues, eres uno de los directores de Microsoft. Hagas lo que hagas, la gente lo asociará con Microsoft. Realmente no. Quizás habías pensado demasiado en Microsoft. Fenn Yu le dio a Bill Gates una mirada de reojo. Haga lo que haga, la gente lo asociará con Microsoft. ¿Qué pasa con Winnan Rain Holdings y Taiwan Holdings? Microsoft podría ser la empresa más valiosa del mundo ahora, pero no es tan poderosa como cree. Es posible que todos se sientan orgullosos de trabajar para Microsoft, pero para mí, es solo otra empresa. Esta no es una empresa creada por Fenn Yu, y Fenn Yu tampoco posee las acciones mayoritarias. Incluso la marca no tiene nada que ver con Fenn Yu, ¿y por qué debería sentirse orgulloso de Microsoft? Fenn Yu solo había hecho uso de su condición de director de Microsoft para invertir en Estados Unidos. Ahora, es el segundo multimillonario más rico del mundo y ya no necesita el estatus de Microsoft. Fenn Yu todavía ocupa el segundo lugar en la lista de este año, pero su patrimonio neto se estima en 30.000 millones de dólares. Esto está lejos del patrimonio neto de Bill Gates de 45.000 millones, pero muchas personas creían que Fenn Yu será la persona que lo superará en el futuro. De hecho, muchas personas sintieron que Fenn Yu superará a Bill Gates antes de que tenga 40 años. Esto se debe a que las inversiones de Fenn Yu están diversificadas y la mayoría de sus empresas no cotizan. Una vez que Fenn Yu listara sus empresas, su patrimonio neto podría superar a Bill Gates. Algunas personas incluso estiman que el patrimonio neto de Fenn Yu podría ser superior a Bill Gates si la mitad de sus empresas cotizan en bolsa. Después de todo, cuando una empresa cotiza en bolsa, los precios de las acciones pueden dispararse y el valor de la empresa puede multiplicarse varias veces. Por supuesto, la proporción de acciones de Fenn Yu se diluirá, pero el valor de sus acciones aumentará y su riqueza puede superar a Bill Gates. Después de todo, Fenn Yu es un genio de las inversiones. Nunca había hecho inversiones fallidas. Fenn Yu respetaba y despreciaba a Bill Gates. Respetaba a Bill Gates por crear una empresa de éxito como Microsoft en unos pocos años, pero lo despreciaba por su arrogancia. ¿Realmente pensó que nadie puede quitarle su puesto como el título de multimillonario más rico del mundo? Fenn, si esos fabricantes de hardware saben que usted posee la participación mayoritaria en Nvidia, traerá muchos problemas a la empresa. ¿Podrían pensar que esta es la acción de Microsoft? ¿Quién pensará que esta es la acción de Microsoft? También soy dueño de las acciones de Lenovo. ¿Alguien dijo que Microsoft está controlando Lenovo a través de mí? Fenn Yu interrumpió a Bill Gates. Sí. ¿Cómo creció Lenovo tan rápido? ¿Cómo se convirtió Lenovo en el primer fabricante de PC de Asia en unos pocos años y por qué son los distribuidores de Microsoft en China? También están recibiendo una tarifa subsidiada para los sistemas operativos de Microsoft. Bill Gates respondió. Maldición. Estas personas pensaron que Microsoft había ayudado a Lenovo a crecer. Lenovo puede tener éxito porque comprenden mejor el mercado chino y cuentan con el apoyo del gobierno chino. Fenn Yu también le había dado a Lenovo algunos consejos, y su éxito no tiene nada que ver con Microsoft. Lo que dijiste había negado el trabajo duro de muchas personas, ¿y crees que sin Microsoft, Lenovo fracasará? En la vida anterior de Fenn Yu, Lenovo se había convertido en el mayor fabricante de PC del mundo sin el conocimiento futuro de Fenn Yu. Bill, debes entender que soy el mayor accionista de Lenovo y que en Microsoft tenía menos acciones que Steve. ¿Crees que aceptaré renunciar a mayores ganancias por menos? Antes de que Bill Gates pudiera decir algo, Fenn Yu continuó. Está haciendo que parezca que me había aprovechado de Microsoft. Pero sin mi ayuda, ¿cree que Microsoft puede tener tanto éxito en Asia? ¿Cree que su participación de mercado puede aumentar tan rápido? ¿Está insinuando que me diga que renuncie a mis acciones en Nvidia para evitar que Microsoft se vea afectado? Quiero preguntarte. ¿Por qué motivos? Capítulo 1057, yendo por caminos separados. Bill Gates no esperaba que Fenn Yu le hablara en este tono firme. Incluso cuando Bill Gates se reunió con el presidente de los Estados Unidos, mantuvo la cabeza en alto. De repente se dio cuenta de que parece ser más débil que Fenn Yu. Bill Gates es el multimillonario más rico del mundo y sus activos son 1,5 veces más que Fenn Yu. Esta es una gran brecha, y no cree que los activos de Fenn Yu los superen cuando Fenn Yu enumere sus empresas. Después del lanzamiento de Win 98, las ganancias de Microsoft aumentaron y el precio de sus acciones se disparó. Se estima que los precios de las acciones de Microsoft se duplicarán para fin de año.
En ese momento, los activos de Bill Gates pueden alcanzar más de 90.000 millones de dólares. Las acciones de Fenyu en Microsoft solo valen 26.000 millones. ¿Cómo se puede comparar a Fenyu con Bill Gates? No importa cuán rentables sean las otras empresas de Fenyu, esas empresas no alcanzarán los 50.000 millones de dólares. Puede aumentar aún más su brecha. La diferencia entre Bill Gates y Fenyu aumentará, ¿y cómo se atreve Fenyu a hablar con Bill Gates de esta manera? Bill Gates sabe que expulsar a Fenyu de la junta directiva de Microsoft no afectará los activos de Fenyu, ya que muchas de sus empresas no están relacionadas con ti. Pero ahora, Bill Gates realmente tenía ganas de echar a Fenyu. Fenyu solo posee algunas acciones con derecho a voto y solo puede nominar al CEO. Pero no puede determinar quién será el CEO. Si Bill Gates realmente echa a Fenyu de la junta directiva, se pelearán. La cooperación de la consola de videojuegos, que acababa de comenzar, podría verse afectada. Más importante aún, las ventas de Microsoft en China estarán en peligro. Bill Gates decidió probar primero a Fenyu. Si Fenyu está dispuesto a aumentar los precios del software de Microsoft en China, puede pasar por alto este asunto. Bill Gates confía en que esos fabricantes de hardware no se pelearán con Microsoft por una pequeña fábrica de tarjetas gráficas, que no tiene nada que ver con Microsoft. Digo esto desde Microsoft y desde tu perspectiva. No importa cuánto haya invertido en otras empresas, las ganancias de Microsoft serán las más altas. Superará a su empresa de inversión. Debes saber que también se está vendiendo nuestro software y el precio de nuestras acciones se duplicará a fines de este año. La compañía tendrá un valor de más de 600.000 millones de dólares en ese momento, ¿y sabe cuánto valen sus acciones de Microsoft? ¿Sí y qué? Preguntó Fenyu. Así es. ¿Y qué? Fenyu posee las acciones de Microsoft y Bill Gates no puede obligarlo a vender sus acciones. Por eso, si Microsoft gana dinero, Fenyu también ganará dinero. Pero cuando las otras empresas de Fenyu ganen dinero, Microsoft no obtendrá un recorte. Fenyu realmente puede ignorar lo que dice Bill Gates, e independientemente de si es director o no, seguirá recibiendo los dividendos. Si invirtió en esa compañía de hardware y los de afuera asumieron que este es el plan de Microsoft, enfrentaremos más demandas y los precios de nuestras acciones se verán afectados. También sufrirás pérdidas masivas. Realmente no me importa. Fenyu respondió casualmente. Incluso sin las acciones de Microsoft, Fenyu confía en superar a Bill Gates en 5 a 8 años. Microsoft había alcanzado su punto máximo y, después del año 2000, los precios de sus acciones cayeron más del 40% en 5 años. Todas las inversiones de Fenyu seguirán funcionando bien, y algunas incluso se dispararán. En términos de tasa de rendimiento, Microsoft no es fantástico. Este será el último año para que Microsoft brille, y Fenyu tenía planes de vender sus acciones de Microsoft antes de principios del próximo año. Si puede seguir siendo director, no le importa quedarse con esas acciones con derecho a voto. Bill Gates mira a Fenyu en estado de shock. ¿Qué dijo él? No le importa. ¿Cómo puede no importarle? ¿A quién no le importaría el crecimiento de más de 10.000 millones de dólares? Incluso como el hombre más rico del mundo, también está muy preocupado por los 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares y no de $100. Compartimos un interés común, y cedí ante usted por nuestra cooperación con la consola de videojuegos. No es demasiado para mí pedirte que cedas ahora, ¿verdad? Bill Gates respondió. Es una empresa conjunta, y las posibilidades de éxito son mayores si soy dueño de la participación mayoritaria. Sin Microsoft, también puedo desarrollar mi propia consola de juegos. Mis empresas habían desarrollado muchas tecnologías para esta consola de juegos. Pero sin mí, Microsoft fallará. El ceder que mencionaste es simplemente tomar la decisión comercial correcta. Ya había preguntado antes. ¿Por qué debo ceder ante ti? Microsoft obtendrá la mayor cantidad de beneficios si me rindo, pero ¿qué obtengo a cambio? Además, esta es mi propia empresa, ¿y por qué debería renunciar a ella por Microsoft? Si está dispuesto a aumentar mis acciones con derecho a voto al 10%, podría considerarlo. Fenyu sonrió y dijo. Imposible. Bill Gates rechazó a Fenyu sin dudarlo. Si Bill Gates acordó aumentar las acciones con derecho a voto de Fenyu al 10%, ¿quién renunciará a sus acciones? Paul y Ballmer no cederán sus acciones y los demás accionistas no tienen tantas acciones. Él es el único que tuvo que darle a Fenyu las acciones con derecho a voto.
Pero si Bill Gates le dio a Feng Yu las acciones con derecho a voto, poseerá menos del 50% de Microsoft. Ya no tendrá control absoluto sobre la empresa. Además, quién sabe si Feng Yu exigirá otras cosas si Bill Gates cede a esta solicitud. Paul tiene razón. Feng Yu es demasiado ambicioso. IBM es la única empresa sólida en hardware y software. ¿Feng Yu establecerá una segunda IBM? Absolutamente no. Feng, usted es director de Microsoft y debe anteponer los intereses de Microsoft a usted mismo. Soy el mayor accionista de Nvidia. ¿No debería considerar primero el interés de Nvidia? Feng Yu responde. El director o incluso el CEO es solo un puesto. El accionista es el inversor y también es el jefe. Feng, si ese es el caso, entonces creo que no eres apto para ser director de Microsoft. Bill Gates levanta la voz. Feng Yu sabía que Bill Gates se pelearía con él tarde o temprano. Pero esto es mucho antes de lo que esperaba. ¿Y qué? Es solo un puesto de director. El privilegio de ser director es solo obtener información de primera mano. Incluso sin el estatus de este director, también es accionista de Microsoft y puede asistir a la junta de accionistas. Pero es solo un poco más problemático ya que las reuniones de accionistas no son tan frecuentes como las reuniones de la junta. Bill, ¿esta es tu decisión? Multa. De ahora en adelante, ya no soy director de Microsoft. Microsoft ya no puede interferir con mis inversiones, ¿verdad? Bill, te arrepentirás de la decisión de hoy en el futuro. Capítulo 1058. El emocionado Allen Feng Yu salió de la oficina de Bill Gates y llamó a Ralph por teléfono para empacar su oficina. No usarán su oficina en Microsoft. Bill Gates mira la espalda de Feng Yu y de repente se arrepintió de su decisión. Sacudió la cabeza para eliminar este pensamiento. Quitar a Feng Yu de la junta directiva es la decisión correcta para los intereses de Microsoft y Bill Gates. Feng Yu debe estar fanfarroneando. ¿Cómo puede hacer que Bill Gates se arrepienta? ¿Es por su influencia en China? El contrato de distribución de Microsoft con Lenovo finalizará el próximo año. Incluso si el contrato termina este año, Microsoft ha vendido gran parte de su software en China y su participación de mercado aumenta constantemente. Sin Lenovo, Bill Gates confía en que habrá otras empresas que estén dispuestas a ser sus distribuidores. También pueden prescindir de los distribuidores, ya que tienen una sucursal en China. ¿Microsoft irá cuesta abajo sin la ayuda de Feng Yu? Nadie había ayudado a Microsoft en Europa y aún así lograron penetrar en el mercado europeo. Jefe, todas nuestras cosas están empacadas y el auto está abajo. Nos vamos así. Ralph estaba junto a Feng Yu fuera de su oficina. Sí. Consiga a alguien que lleve nuestras cosas. Tenemos una oficina en Amazon y dejaremos a algunos de nuestros hombres aquí. Te mudarás a tu oficina en el Empire State Building Winnan Rain en unos días. Feng Yu palmeó el hombro de Ralph. Ralph no dijo una palabra ni preguntó nada cuando Feng Yu le pidió que empacara sus cosas, y esta es la actitud que le gusta a Feng Yu. Ralph es bastante capaz y había completado la mayoría de las tareas que le asignó Feng Yu. Ralph está muy emocionado. Finalmente puede trabajar en su oficina de Nueva York en Winnan Rain Empire State Building. Está harto de trabajar en Microsoft. Ralph tuvo que resistir los insultos y los comentarios sarcásticos de Paul Allen, y Microsoft se encuentra en una ciudad pequeña, a diferencia de Nueva York. Nueva York es la ciudad natal de Ralph, y su esposa e hijos estarán encantados de mudarse allí. Entre el equipo de asistentes de Feng Yu, hay un miembro del personal que es local en Washington. Entonces, Ralph le permitirá permanecer en Washington para transmitirle noticias de Amazon y Microsoft. Muchos empleados de Microsoft notaron que Feng Yu y sus hombres empacaban y se iban. En 5 minutos, todos los empleados de Microsoft lo saben. El departamento administrativo emitió un memorando interno. Por motivos personales, el vicepresidente de Asia, Feng Yu, había dimitido como director y vicepresidente de Asia. De ahora en adelante, Feng Yu ya no ocupará ningún puesto en Microsoft. Esta noticia conmocionó a todos los empleados de Microsoft. ¿Qué? Feng Yu había dimitido como director de Microsoft y vicepresidente de Asia. ¿Cómo es esto posible? ¿Quién renunciará a estos puestos? Incluso cuando Feng Yu es el segundo hombre más rico del mundo, no hay razón para que renuncie a su autoridad en Microsoft. Además, el personal de alta dirección recibirá acciones de bonificación de la empresa. Muchos miembros del personal especulan que Feng Yu no había renunciado por su propia voluntad. Debería ser despedido por Microsoft o Bill Gates. ¿No invitó Bill Gates a Feng Yu para ser director de Microsoft?
Para incorporar a Feng Yu en la junta directiva, Bill Gates había intercambiado algunas acciones con derecho a voto con él. ¿Qué pasó hoy? ¿Es porque Feng Yu es una amenaza para el estatus de Bill Gates como el hombre más rico del mundo? Si no es así, ¿por qué Feng Yu dejó Microsoft? Pero muchos empleados notaron que Feng Yu no parece estar molesto por su salida de Microsoft. De hecho, parece feliz. Así es. Mucha gente vio a Feng Yu sonriendo. Pero, ¿por qué está sonriendo Feng Yu? Feng Yu está feliz porque ya no es director de Microsoft y puede deshacerse de las acciones de Microsoft a fin de año sin necesidad de dar una explicación. Inicialmente, Feng Yu sintió pena por Bill Gates si se deshace de las acciones de Microsoft y desencadena la explosión de la burbuja .com. Después de todo, Bill Gates lo había ayudado en el pasado. Pero ahora, Feng Yu no siente ninguna presión, e incluso espera ese día. Win Rhyme Consulting había invertido la mayor parte de sus fondos en acciones tecnológicas estadounidenses, incluida Microsoft. Cuando Feng Yu anunció que vendió todas sus acciones de Microsoft a fin de año, será un duro golpe para todas las empresas tecnológicas estadounidenses. Todas sus acciones se hundirán. Esto creará una crisis financiera. Pero Feng Yu no es estadounidense y debería haber vendido todas sus acciones estadounidenses. Cuando todos los empleados de Microsoft están adivinando la razón por la que Feng Yu se había ido, una persona está celebrando. Esta persona es Paul Allen. Éxito. Paul Allen finalmente lo había logrado. Con Feng Yu expulsado del tablero, Paul Allen ya no necesitará mirar la cara irritante de Feng Yu. Incluso si se encontrara con Feng Yu en otros lugares, podría menospreciar a Feng Yu. Paul Allen sigue siendo director de Microsoft y el segundo mayor accionista, y Feng Yu ya no tiene voz en Microsoft. Marca. Notifique a nuestros hombres que vengan a mi casa mañana. Tendremos una fiesta. Oh, dales a cada uno 10,000 USD como bonificación. El asistente de Paul Allen, Mark, informa inmediatamente a los subordinados directos de Paul Allen. Como ayudante de confianza de Paul Allen, él sabe por qué Paul Allen está de tan buen humor. El director Feng, el enemigo de Paul Allen, fue expulsado de Microsoft. Capítulo 1059. El emocionado Allen. La noticia de la salida de Feng Yu de Microsoft se pasó a los medios de comunicación. Esto no tiene como objetivo a Feng Yu. Microsoft es una empresa que cotiza en bolsa y se debe informar de cualquier movimiento de la alta dirección. Después de que se anunció la partida de Feng Yu, los medios de comunicación acudieron a Microsoft para averiguar las razones. Los medios tenían curiosidad por saber si Feng Yu se vio obligado a dimitir. Los medios se enteraron de que Feng Yu había dejado Microsoft ayer, y Paul Allen representó a Microsoft para hacer una declaración. Feng Yu había dimitido porque sentía que no era apto para asumir el rol de alta dirección en Microsoft. Paul Allen no dijo por qué Feng Yu sintió que no era adecuado y solo les dio a los reporteros una sonrisa misteriosa, afirmando que las sospechas de Feng Yu habían sido despedidas. Los reporteros corrieron a la casa de Feng Yu pero notaron que había una fila de guardaespaldas afuera. La casa de Feng Yu es de su propiedad privada y nadie se atreve a entrar sin autorización. Si alguien entra en las instalaciones sin permiso, el propietario puede abrir fuego. Por eso los reporteros solo pueden esperar afuera y no se atreven a entrar. Incluso sin los guardaespaldas, también les preocupa que Feng Yu les dispare. Jefe, hay muchos reporteros afuera esperando para entrevistarlo. ¿Deberíamos pedirles que se vayan? Ralph se había quedado ayer en la casa de Feng Yu y se sorprendió al ver tanta gente afuera. Puedes ir a reunirte con ellos y pedirles que se vayan. Deberías saber qué decir. Feng Yu continuó desayunando. Aunque ahora son las 10 am, se había quedado despierto hasta tarde anoche para jugar a Legend of Mir. Ja. Los servidores estadounidenses son todos novatos. Ralph salió por la puerta y Feng Yu recibió una llamada de Kirilenko. Feng, ¿qué pasó? Recibí la noticia una vez que me desperté. ¿Realmente renunció a Microsoft? La fuerte voz de Kirilenko casi rompió los tímpanos de Feng Yu. Sí. Ya no trabajo en Microsoft y solo seré uno de los accionistas, sin responsabilidades. Feng Yu respondió casualmente. ¿Por qué? ¿Es por Paul? Kirilenko preguntó enojado. Él es una de las razones, pero él solo no puede decidir si puedo continuar en Microsoft. Me había peleado con Bill Gates, ya que trató de interferir con mis negocios. HMPH. ¿Quién se cree que es? ¿Se atreve a interferir en su negocio? ¿Por qué no deshace sus acciones de Microsoft?
De todos modos, nuestra empresa de software será la competencia de Microsoft en el futuro. Tengo la intención de hacerlo. Feng Yu se rió. ¿Qué dijiste? ¿De verdad vas a vender tus acciones de Microsoft? Las acciones de Microsoft están subiendo. Aunque no se está disparando, nunca había bajado. ¿Qué estás pensando? Kirilenko estaba muy sorprendido. A Feng Yu le encanta invertir en Microsoft y, en el pasado, su mayor inversión era comprar acciones de Microsoft. ¿Por qué decidió vender sus acciones de Microsoft ahora? Solo porque se había peleado con Bill Gates. Pero esto debería ser imposible. Incluso si Feng Yu tuvo una disputa con Bill Gates, esas acciones de Microsoft todavía pertenecen a Feng Yu, y él no tiene que vender. Además, Feng Yu cree en dejar que otros ganen dinero por él. Kirilenko estaba bromeando antes. ¿Feng Yu también estaría bromeando con él? ¿Quién dice que las acciones de Microsoft no se hundirán? Si vendo mis acciones de Microsoft, el precio de las acciones se desplomará. Bien. No te preocupes por mí. Estoy bien y estoy cambiando mis inversiones a otra empresa. No hay empresas en este mundo que puedan permanecer en la cima para siempre. Feng, también compré algunas acciones de Microsoft. Debe recordar informarme cuando vaya a deshacerse de sus acciones. Jajaja, y no te preocupes. ¿Por qué no te informo? Feng, ¿estás realmente bien? ¿Quieres que te visite en Seattle para tomar una copa? No hay necesidad. Iré a Nueva York en unos días. Charlemos cuando llegue. ¿Bebe conmigo? Solo estás tratando de hacerme beber contigo. Después de colgar con Kirilenko, Fu Guangzhen llamó. Hermano Feng, vi la noticia de su renuncia a Microsoft. Sí. ¿Todos saben sobre esto ahora? No es gran cosa, y tampoco me gusta ser director en primer lugar. Deberías saber sobre esto. Entiendo. Pero siento que Microsoft es ingrato, ya que usted los ayudó a expandirse a China. Esto es matar al burro en el momento en que deja la piedra de molino. Feng Yu. Eres un burro. ¿Quién consuela a otros así? Estoy realmente bien, y en primer lugar quería dejar de fumar. También venderé mis acciones de Microsoft más adelante y me concentraré en hacer crecer Lenovo Kingsoft. ¿Estás realmente bien? ¿No estás decepcionado? ¿Qué hay para decepcionarse? No ser director no me impedirá ganar dinero. ¿Crees que otros pueden pisotearme solo porque ya no soy director de Microsoft? Feng Yu respondió con orgullo. Microsoft director es solo algo más. Incluso sin este título, Feng Yu aún puede brillar. Ok. Volaré a los Estados Unidos en unos días. Laz se pondrá al día entonces. Feng Yu sabe que Fu Guangzhen representa a la familia Fu en la llamada. Después de un tiempo, Li Zekai llamó para consolar a Feng Yu. Está casi seguro de que Feng Yu fue expulsado de Microsoft porque cuando Feng Yu todavía era director, nunca había ido a trabajar. Aunque a Feng Yu no se le paga, recibirá acciones de bonificación al final del año. Feng Yu no tenía ninguna razón para dejar de ser director, o no le impedirá hacer las cosas que quiere. Kameda Masao, Liu Chuanzi, Eitaro Nakajima, etc. habían llamado para consolar a Feng Yu. Feng Yu se quedó sin palabras. Parezco alguien que no puede aceptar algunos contratiempos en la vida. Además, ¿cómo se considera esto un revés? Feng Yu siguió explicándoles, estoy bien y no necesito ningún consuelo. Estoy muy feliz, y casi había dejado caer fuegos artificiales para celebrar, entonces, Feng Yu salió a comprar muchos fuegos artificiales y los hizo estallar en su casa. Los vecinos hablaban de Feng Yu. ¿Viste esa casa allí? Sí, la casa más hermosa con un helicóptero estacionado en el techo. Esa casa pertenece al exdirector de Microsoft, Feng Yu, y fue expulsado de Microsoft. Mira, se había vuelto loco. Si no está loco, ¿por qué está lanzando fuegos artificiales? ¿Dices que Feng Yu es el segundo hombre más rico del mundo y no necesitas el dinero? Está usted equivocado. Feng Yu es alguien que aspira a superar a Bill Gates. Después de ser expulsado de Microsoft, es posible que no tenga la oportunidad en su vida. Si Feng Yu sabe lo que los demás están diciendo a sus espaldas, lo sabrá, todavía encenderá los fuegos artificiales. A Feng Yu no le importan estas especulaciones y chismes. En este momento el año que viene, todos sabrán por qué está celebrando. Nota del traductor. Matar al burro en el momento en que abandona la piedra de molino es un modismo chino, que implica deshacerse de alguien tan pronto como termine su trabajo. Capítulo 1060. Aiwa está siendo demandada Kameda, e Itaro, ¿por qué están los dos aquí? Feng Yu se sorprendió al ver a Kameda Masao y Eitaro Nakajima en la oficina de su Empire State Building Winnan Rain.
Kameda Masao debería estar en contacto con Taiwa Holdings en sus tecnologías de disco duro, ya que habían gastado mucho dinero para comprar tecnologías. Deberían montar fábricas y un centro de investigación para seguir desarrollándolo. En cuanto a Itaro Nakajima, Aiwa había introducido un nuevo auricular y ahora debería centrarse en sus ventas. Jefe, Aiwa está siendo demandada. Dijo Itaro Nakajima. ¿Eh? Siendo demandado. ¿Por qué? ¿Por quién? El primer pensamiento de Feng Yu en su mente es que Sonny está encontrando problemas con Aiwa nuevamente. Estamos siendo demandados por una empresa llamada Recording Industry Association of America, por infracciones de los derechos de propiedad intelectual porque permitimos la descarga gratuita de canciones MP3. Eitaro Nakajima explicó. Feng Yu frunció el ceño. No les pedí a todos que crearan un sitio web que cobre a los usuarios cuando descargan MP3 y me dijeron que ya estaba hecho. Sí. El sitio web está activo y nuestros clientes que compraron nuestros reproductores MP3 obtendrán una cuenta gratuita que les permitirá tener descargas ilimitadas durante un mes. También obtuvimos los derechos de propiedad de las canciones. Pero muchos de los usuarios no están satisfechos con la variedad de canciones en nuestros sitios web, y algunos sitios web comenzaron a ofrecer descargas gratuitas de canciones. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Eitaro Nakajima está frustrado. Se sentía como un vendedor de cuchillos, y alguien había comprado y usado el cuchillo para matar a alguien. ¿Cómo puede ser responsable de ese crimen? Además, le había recordado a este cliente que se supone que el cuchillo que vendió debe usarse en la cocina y no para matar a otros. Esa asociación de la industria de la grabación debe estar celosa del aumento de las ventas de los reproductores MP3 de Aiwa. ¿No vendemos falsificaciones y por qué nos demandan? Añadió Kameda Masao. Los tribunales de Estados Unidos aceptaron este caso y quieren que vayamos a los tribunales. Había contratado al mejor abogado de la costa este y ganaremos este caso. Sí. Tienes razón. Están celosos de nuestro producto. Como no hicimos nada malo, lucharemos este caso hasta el final. No solo debemos ganar este caso, sino que también tenemos que retrasarlo 1 o 2 meses y dejar que los medios informen sobre esto. Eitaro Nakajima no comprende el propósito de hacer esto, pero Kameda Masao respondió con una expresión de impresión. Jefe, ¿quiere usar este caso judicial para promover nuestros reproductores MP3? Esto seguramente atraerá la atención de muchas personas y es equivalente a la publicidad en todo Estados Unidos y el mundo. Nuestras ventas de reproductores MP3 seguramente se dispararán. Es fácil hablar con una persona inteligente. Eitaro Nakajima podría tener talento en el desarrollo y la gestión de productos electrónicos relacionados con la música. Aún así, en términos de ventas, Kameda Masao es mucho mejor. Además, Eitaro Nakajima está envejeciendo y su mente no es tan aguda como antes. No está tan motivado en los últimos 2 años, en comparación con antes. Parece que es hora de conseguir un sucesor para Aiwa. El diputado de Eitaro Nakajima es un buen candidato. Tiene menos de 40 años y ha trabajado para Eitaro Nakajima durante casi 20 años. Había experimentado los altibajos de Aiwa con Eitaro Nakajima y, lo más importante, es ambicioso y bueno en halagos como Kameda Masao. A Feng Yu no le gustan las personas sin ambición. No teme que sus subordinados sean ambiciosos, ya que ninguno de sus subordinados puede escapar de sus garras. Se ha lanzado Eitaro Nakajima, nuestra segunda generación de reproductores MP3. ¿Cuándo presentamos la tercera generación? Preguntó Feng Yu. Lanzaremos la tercera generación de reproductores MP3 después de que ganemos el caso judicial. Este nuevo reproductor MP3 tendrá un almacenamiento más grande de 512 MB y solo tiene el tamaño de 2 dedos. Utilizará 2 baterías N7 y puede durar 8 horas. Habrá una pantalla LCD y el cliente puede configurar una lista de reproducción. Feng Yu asintió con satisfacción mientras escuchaba la presentación de Eitaro Nakajima de su último producto. Así es. Los reproductores de MP3 deben ser pequeños y compactos, y este es su punto de venta. El reproductor de MD de Sony es bastante bueno, excepto por su tamaño. Dado que es un reproductor de música portátil, debe ser pequeño. El reproductor de MP3 todavía utiliza la tecnología de unidad flash y las unidades flash son muy caras ahora. Pero lo bueno es que puede agregar o eliminar las canciones en el reproductor MP3 con una PC. La mejor parte del reproductor MP3 es que el usuario descargue las canciones que desee. La mayoría de los CD del mercado son álbumes y es posible que a los clientes no les gusten todas las canciones del álbum.
Si el CD no tuviera este defecto, el reproductor de casetes Walkman se habría quedado obsoleto hace mucho tiempo. ¿Alguien en el mercado se fijó en nuestros reproductores MP3 y empezó a imitarlos? Esto es muy importante. La cantidad de energía y fondos invertidos en el desarrollo es muy diferente cuando uno está un paso adelante y el otro medio paso adelante. Sí. Samsung había comenzado su investigación sobre reproductores MP3 y había presentado un modelo. Pero el tamaño y las funciones de su reproductor son los mismos que los de nuestros reproductores de primera generación. Cuando se lanza su reproductor, además de Corea del Sur, ningún cliente está comprando. Algunas otras empresas de Corea del Sur también habían estudiado reproductores MP3, pero aún no han producido ningún producto. En Estados Unidos, una empresa llamada Diamond había introducido un reproductor MP3 similar a nuestros reproductores de segunda generación y se vende en América del Norte. Eitaro Nakajima está muy orgulloso. Samsung se había convertido en un seguidor, y es difícil para un seguidor superarlo. Las tecnologías, los canales de venta, las fábricas, la marca, etc. de Aiwa son más fuertes y están por delante de sus competidores. Las ventas totales de reproductores MP3 de otras marcas no se pueden comparar con Aiwa. Entonces, las empresas están produciendo reproductores MP3. ¿Están demandados? No. Somos los únicos demandados. Por eso estoy seguro de que nos están apuntando. De todas las empresas, solo nuestras empresas ofrecen canciones MP3 con licencia para descargar en nuestro sitio web. Cuando se menciona esto, Eitaro Nakajima está furioso. ¿Por qué no está demandando a los que se supone que deben ser demandados? Feng Yu escuchó esto y está enojado. ¿Crees que puedes pisotearnos? Aiwa está creciendo rápidamente y todos quieren detenernos. Si Aiwa es la única empresa que fue demandada, las otras empresas podrían aprovechar esta oportunidad para superarlas. Como todos quieren pelear, pelearemos. Feng Yu aprovechará esta oportunidad para apuntar a los productos de la otra compañía. La Asociación de la Industria de la Grabación afirma que la descarga de canciones MP3 pirateadas es ilegal. Proporcionamos canciones MP3 con derechos de autor, pero esas empresas no. Todos deberían demandarlos. Bien. Lucharemos contra ellos en los tribunales y nuestro desarrollo debe continuar. No tenga miedo de gastar demasiados fondos de investigación, ya que este producto generará muchas ganancias en el futuro. Si todos encuentran algún problema con la demanda, infórmeme. Pensaré en una solución. Notas del traductor. Asociación de la Industria de la Grabación de América. Fin del capítulo.